El 18 de julio de 2008 fue un día ventoso. En aquel entonces trabajaba como recepcionista en un hotel cerca de Granville, en Morgantown. Los meses de verano están particularmente ocupados con los excursionistas y otros entusiastas de la vida silvestre, y ese mes no fue la excepción. El clima parecía particularmente sombrío esa noche, por lo que había muchos invitados impacientes esperando para ver si podían hacer algún ajuste de último momento en su plan de viaje. Hubo informes sobre una tormenta eléctrica desagradable en Dakota del Sur, con reporteros gritando a la cámara sobre cientos de hogares sin electricidad. Cuando las primeras gotas de lluvia tocaron la puerta de entrada, nos preparamos para pasar la noche. Probablemente estaríamos bien, pero nunca se sabe. Pero ya había estado trabajando doble turno. Mi jefe, Lester, había sido muy claro acerca de cómo ese fin de semana haría o desharía mi carrera como hotelero. Me esforzaba físicamente para no poner los ojos en blanco cada vez que usaba esa palabra. Nunca en mi vida me he encontrado con una palabra que me haya provocado tanto, y nunca he visto una cara tan golpeable como la de Lester y sus estúpidas grandes gafas cuadradas. Yo era recepcionista. No hay nada de malo en eso, pero llámalo como es, estúpido pretencioso. Había estado trabajando durante 16 horas seguidas cuando finalmente lo dejé. Lester se había ido una hora antes y el personal nocturno tomó el relevo. Comí una ensalada César en mi auto con los limpiaparabrisas puestos, dejándolos adormecer en una calma meditativa. La radio habló arrastrando las palabras sobre lo habitual. El Caballero Oscuro se había estrenado recientemente, y el presidente Bush estaba tan presente en las ondas como Rihanna. Pero ese era el clima en ese momento. No recuerdo una palabra que se dijo ni una melodía que se escuchó, pero nunca olvidaré el crujido de esa ensalada después de un turno de 16 horas. Me puse el cinturón de seguridad y eché la cabeza hacia atrás. Tendría que venir más mañana, así que solo era casa, ducha, dormir y volver. Pensé en dormir en mi coche. ¿Qué rayos era el punto? Pero lo aguanté. Me dije a mí mismo que tenía suerte de tener un trabajo, que algunas personas se desangran hasta secarse por un sueldo. Podría perder un par de horas de sueño. Así que me puse en camino cuando empezó a llover a cántaros. Podía sentir el viento tratando de desviarme del rumbo. Me detuve frente a un semáforo en rojo. Me detuve y subí el volumen de la música. Mientras lo hacía, noté el auto de Lester. Era difícil pasarlo por alto. Era este Corolla amarillo mostaza, que probablemente había comenzado como clara de cáscara de huevo. No pude evitar mirarlo. Es extraño cómo estaría regresando a la ciudad. Había estado fuera durante unas horas y sabía con certeza que no regresaría al hotel. Sería un gran problema si lo fuera. También sabía que vivía en una casa en las afueras del pueblo. Por otra parte, no era asunto mío. Fingí no verlo y seguí conduciendo. El camino de regreso a casa pasa por el bosque estatal Cooper Rock. Es hermoso, pero incluso la belleza tiene que ceder el paso a lo mundano. Esa noche pude ver nubes de lluvia extendiéndose sobre el vasto paisaje, y esperé contra toda esperanza que no hubiera excursionistas atrapados allí. Pero por supuesto que lo habría. Siempre lo hubo. La radio del auto marcaba las 8:16 cuando sonó mi teléfono. Nunca he podido conducir bien con una sola mano, y siempre he sido un poco paranoico acerca de hablar mientras conduzco. Así que decidí detenerme.
Había una pequeña parada de descanso con una mesa de picnic al lado de la carretera, lo que me hizo recordar que tenía una Lacroix extra en la guantera. ¿Jit todavía? Donna, del trabajo. Abrí mi Lacroix con un suspiro. Apenas. Andrés volvió a llamar. Puede tomar un turno temprano. Puedes dormir hasta el mediodía. Te amo, Donna. Sabes que lo hago. ¿Quién no lo haría? Tomé un gran trago y me sentí 10 kilos menos. ¿Estás bien? Ella preguntó. No te preocupes demasiado. Estoy bien, insistí. Solo un largo día. Avísame si hay algo que pueda hacer. ¿De acuerdo? Asegúrate de patear a Lester lo suficiente como para que pueda recibir mi pago de horas extras. Tú y yo, los dos. Hubo un hueco bajo la lluvia y decidí estirar las piernas mientras Donna hablaba. Mujer encantadora, madre de 3 hijos, ni un hueso malo en su cuerpo. Me senté junto a la mesa de picnic mientras terminamos nuestra conversación. Cuando el teléfono hizo clic, me encontré acostado mirando las nubes de lluvia. Balanceé mi lata de refresco vacía sobre mi frente, dejando que el metal me enfriara. Una sola gota de lluvia en mi ojo me hizo temblar. La lata se cayó y me estiré debajo de la mesa para recogerla. Fue entonces cuando la vi. Una tira cómica. Parecía bastante nueva, algo para los niños más pequeños. Muchos colores y letras fáciles de leer. La recogí, pensando que alguien debía haberlo dejado caer. Quizás alguien cercano. Parecía casi nuevo. Había una marca en la página central. Era un gran pliego de 2 páginas, en blanco y negro, donde uno mismo podía colorear algunos de los personajes con un crayón. En su mayoría pequeñas mascotas animales. Y allí, en grandes letras de crayón rojo, estaban las palabras: hombre malo, ayuda. Me senté de nuevo y sentí que se me aceleraba el pulso. No había nadie alrededor. Ningún otro coche. Nada. Era solo yo y una petición de ayuda. Grité, pero mis palabras fueron tragadas por los árboles que se balanceaban. El viento se estaba levantando de nuevo. Corrí a mi coche. Miré el cómic una y otra vez, tratando de determinar si era una broma o algo genuino. Fue difícil decirlo. Estaba todo garabateado apresuradamente, y parecía que comenzaron con ayuda, y luego completaron hombre malo. Fue convincente. Probablemente lo había escrito un niño. No vi ningún otro mensaje, solo esa frase. Llamé a la policía. Enorme pérdida de tiempo. No había mucho que hacer y me pidieron que volviera a llamar si tenía algo importante. 10 minutos de mi vida que no voy a recuperar. Finalmente, cuando cerré el cómic y lo dejé a un lado, noté algo pegado en una de las páginas posteriores. Un recibo. Provenía de una gasolinera de la misma calle. Decidí comprobarlo. No podría vivir conmigo mismo si no lo hiciera. Seguí la carretera. Me detuve en la siguiente gasolinera y entré rápidamente. La lluvia arreciaba y unos segundos al aire libre fueron suficientes para poner mechones de pelo en los ojos. No había nadie más allí, solo ese asistente que trabajaba en el turno de noche. Me acerqué a él y compré unos dulces. Oye, no has visto a nadie venir aquí a comprar un cómic, ¿verdad? ¿Cómo sería? Como... Caminé hacia las revistas y encontré una copia. Lo levanté.
Claro, sí, continuó. Un niño compró uno. ¿Un niño? ¿Seguro? Sí, tengo algunos crayones y todo. ¿Sabes cómo se veía? Alrededor de 6, tal vez 7 años. Cabello negro, tranquilo. Se apresuró a regresar con su padre y no lo vio mucho. ¿Su papá? El asistente me reclinó y asintió, cobrándome mi refrigerio. Le entregué $5 y le dije que se quedara con el cambio. Un chico de aspecto serio. Tenía lentes grandes. ¿Lentes? La idea me era ajena. Lesser era un hombre desagradable, pero... ¿eso? No. Eso parecía improbable. Había mucha gente con gafas demasiado grandes, pero no había visto muchos más por ese camino. Me disculpé y corrí de regreso a mi auto, dejando mi refrigerio en el mostrador. El asistente no me detuvo. Tomé el cómic nuevamente, lo miré y llamé a Donna. Pasé de largo la pequeña charla y le pedí el número personal de Lesser. Ella se mostró reacia a entregármelo, probablemente pensando que estaba a punto de entregar mi aviso de 2 semanas. Pero de todos modos me lo dio. Sin explicación, puse su número. Pero mi pulgar vaciló, descansando sobre el icono del dial. ¿Fue eso una reacción exagerada? Tal vez. Lo llamé. Con los dedos, golpeé el tablero, manteniendo mis ojos firmemente fijos en el cómic. Algo no cuadraba. Fueron necesarios 6 tonos antes de que contestara. Pero cuando lo hizo, el final de la línea quedó completamente en silencio. Durante unos segundos, me quedé allí sentado, escuchando el ruido de fondo. Podía oírlo respirar. ¿Hola? Dije. ¿Es Lesser? Hubo un breve ruido, como si estuviera luchando por contestar. Sí, ¿quién es? Yo no quiero nada. Intenté ocultarlo todo fingiendo comprobar 2 veces si estaba bien que llegara tarde si Andrés cubría mi turno. Pero todo el tiempo estuve escuchando sus reacciones. Sonaba diferente, estresado, más de lo habitual, y ni una sola vez utilizó el término hotelero. Definitivamente algo estaba pasando. El Lesser que conocí nunca tuvo prisa por colgar ni disculparse. Este Lesser hizo ambas cosas. Incluso me deseó un buen día. Consideré llamar a la policía nuevamente. Pero claro, no quería ser yo quien llamara 2 veces en la misma noche sin una pizca de noticia. Quiero decir, apenas sabía nada sobre la vida privada de Lesser. Por otra parte, sí conocía al niño. ¿Por qué lo dejó atrás? Hombre malo, ayuda. No tenía sentido para mí. Me imagino quién escribió esto temblando, desesperado porque alguien lo encontrara. Incluso lo escondieron debajo de la mesa. No puede ser una coincidencia. Simplemente no pudo. Miré hacia el camino, contemplando. La lluvia estaba arreciando. Decidí que al menos haría un esfuerzo. Turno de 16 horas o no. A veces tienes la sensación de que eres el único que puede hacer algo. Ese momento en el que no hay multitud donde esconderse. Eres tú. En el mejor de los casos, estaría desperdiciando algo de gasolina conduciendo de un lado a otro. En el peor de los casos, estaría descubriendo una pesadilla.
Dios, esperaba que no fuera lo último. Di la vuelta al auto y regresé a la ciudad. Ya estaba completamente oscuro y la lluvia seguía golpeando el parabrisas. No tenía un plan ni un destino. Me sentí como un idiota, pero no podía dejar de pensar en esas letras grandes y gruesas. Hombre malo, ayuda. Pasé por delante de los apartamentos, las tiendas, los locales, farolas brillantes que hacen brillar las gotas de lluvia. Continué pasando las luces rojas, reduciendo la velocidad solo para considerar a dónde podría haber ido. Conduje directamente por el centro de la ciudad, distrayéndome el tiempo suficiente para llamarme idiota. Estaba perdiendo el tiempo, pero entonces de nuevo, continué. Más allá del hotel, los restaurantes, los concurridos bares de los viernes por la noche. La gente pululaba por las calles, algunos lo suficientemente borrachos como para apenas mantenerse en pie. Ni siquiera eran las 9:30. Alguien podría haber desfilado por la ciudad con un niño secuestrado y nadie se daría cuenta. Cuando pasé el último semáforo en rojo, los edificios se hicieron más escasos. Pronto estaba de nuevo en el camino abierto con otro bosque asomando más adelante. Decidí detenerme y pensar seriamente en esto. Primero tenía que encontrar un buen lugar. Más adelante había una pequeña zona de descanso. Ya había otros 6 autos estacionados, con una pequeña multitud reunida alrededor de algunas mesas. No parecía importarles el clima. Cuando me detuve, mi corazón dio un vuelco. El coche amarillo mostaza de Lester estaba aparcado al otro lado. Salí del auto, cómic en mano. Sin duda, ese era su coche. Lo había visto aparcado fuera del hotel durante años. Caminé hacia la pequeña multitud que se había reunido. Caminantes. Probablemente sus planes se habían visto arruinados por el clima. Todos se giraron hacia mí cuando me acerqué. «Hola a todos», sonreí. «¿Ese auto de allí es suyo?». Lo señalé, sabiendo muy bien que no lo era. Se miraron y menearon la cabeza. «¿Han visto al dueño?». «Sí», asintió un joven. «Un tipo y su hijo». «¿Pasaron por aquí? ¿Seguro?». «Sí, justo ahí abajo». Señaló un sendero poco iluminado que se adentraba en el bosque. Cuando llegó el primer trueno, todos se dispersaron de regreso a sus autos. Me refugié bajo un techo cercano. Llamé a la policía, nuevamente, y me dijeron que me quedara quieto y en la línea. Entonces mi teléfono murió. Había estado encendido durante mi turno y lo había usado mucho durante mis descansos. Debería haberlo sabido. Pude ver los otros autos saliendo del estacionamiento antes de que tuviera la oportunidad de pedir ayuda. Podría quedarme quieto y esperar que pase una patrulla. Por otra parte, no había tenido tiempo de decirles dónde estaba. Y después de llamarlos una vez, probablemente no me estaban tomando demasiado en serio. Consideré mis opciones. Podría irme y encontrar a alguien a quien pedir ayuda. Podría correr a la calle y parar un coche. Pero nadie conducía con ese clima y el tiempo rápidamente se estaba convirtiendo en un factor. ¿Realmente estaba haciendo esto? ¿Seguir a mi jefe al bosque? ¿Qué haría si lo encontrara? ¿Y si estuviera armado? Miré el cómic. Rayos. Abrí el maletero. Cogí mi llave para neumáticos, una linterna y me dirigí por el camino. El sendero se adentraba en el bosque.
Las farolas alcanzaban unos 30 pies y luego todo era oscuridad. Podía ver un poco la luz de la luna que se asomaba entre las nubes, pero apenas era suficiente para distinguir las siluetas de los árboles. No quería ir más lejos. No sabía lo que estaba pasando, pero cuando mi linterna aterrizó en un crayón rojo, pisoteó en el suelo por un zapato de adulto, tuve que hacer algo. Había un sendero que se adentraba en el bosque. El viento se estaba levantando, silbando contra las hojas. Incluso con la linterna, apenas podía ver nada más adelante. Pero el camino estaba claro y yo estaba decidido. Yo ayudaría. Tenía que hacerlo. Había más crayones. Uno naranja, un verde, un azul, un amarillo. ¿Era el niño inteligente o Lester se estaba volviendo descuidado? En cada giro y en cada vuelta, había otro crayón. Tuve que caminar cuesta arriba durante al menos 10 minutos seguidos, ya que la lluvia se convirtió en tormenta. No fue una larga caminata, pero fue difícil encontrar el rastro. No lo habría hecho si no hubiera sido por las coloridas migas de pan que me guían. El suelo rocoso se estaba volviendo resbaladizo y casi me torcí la rodilla. Ya había dejado de ver crayones. El camino era recto. Por 1 centavo, por $1. Llegué a un claro, un espacio abierto con césped lo suficientemente alto como para llegar a mis rodillas. Viejos troncos estaban esparcidos por el suelo, cubiertos de maleza y olvidados. Barrí el área, de un lado a otro, con mi linterna. El rastro terminó aquí. Puede que llegue demasiado tarde. Pisé algo extraño. Mirando hacia abajo, pude ver algo blanco pegado a mi zapato. Al principio pensé que era un hongo. No fue hasta que lo sacudí que pude ver que era otro cómic. El mismo cómic, solo una edición anterior. Lo recogí, todavía moviéndolo de un lado a otro. Todo lo que escuché fue el viento, mientras mi cuerpo comenzó a temblar. Pasé las páginas y me di cuenta de que este cómic también tenía escritas las palabras: hombre malo, ayuda. Mirando alrededor del claro, pude ver trozos de papel esparcidos entre los troncos. Al menos una docena de crayones, algunos todavía desembalados. ¿Y un zapato? Tamaño adulto. Mi linterna vislumbró algo. Un hombre sentado sobre un tronco. Reconocería a Lester en cualquier lugar. Me acerqué. Más crayones esparcidos en la hierba. También una señal de alto. Una bufanda rosa y más páginas arrancadas de un cómic. Todos contienen las mismas 3 palabras, repetidas una y otra vez. Hombre malo, ayuda. Se escribieron más palabras de ayuda que cualquier otra. Además, algunas palabras que simplemente no tenían ningún sentido. Cosas como gratis, dinero y cerveza. Todo escrito con crayones, como alguien que experimenta para encontrar la frase perfecta. ¿Lester?, dije. ¿Eres tú? Un fuerte viento casi me derriba. Lester se cayó y su cuerpo se desplomó contra el tronco, su cabeza sin vida golpeando la corteza. Sus grandes y tontas gafas cuadradas se cayeron y aterrizaron en un parche de flores azules marchitas. Me detuve. Había algo agarrando su pierna. Alguien. Retrocedí. A través del aguacero, mi linterna vislumbró un mechón de pelo negro. Una carita.
2 ojos con pequeños puntos negros puntiagudos. Cada ojo se mueve de forma independiente, como un camaleón. La sonrisa con dientes de leche más grande que jamás había visto, haciendo gárgaras con sangre caliente con entusiasmo. El niño echó la cabeza hacia atrás y tragó. Cuando se levantó en toda su longitud, pude ver que no tenía más de 6 años, tal vez 7 años, vistiendo una camisa blanca con patas de cachorro azules, completamente empapado en sangre. Me miró con el vientre hinchado. Estaba claramente emocionado, sonriente, feliz. Se escuchó un ruido, un silbido, como si estuviera tratando de toser para sacar algo de flema. Emitió una especie de silbido, y de todo el bosque escuché respuestas. Más silbidos, algunos ruidosos, otros silenciosos. Era una trampa. Todo fue una trampa. Hombre malo, ayuda. Caminó hacia mí e instintivamente di un paso atrás. Me enganché el pie en un parche de esas extrañas flores azules y tropecé. Me caí sobre un tronco, pero me levanté en un instante. Sin embargo, mi linterna recibió un gran golpe y comenzó a parpadear. Entre episodios de oscuridad, podía ver esos ojos emocionados buscándome. Ojos que reflejan como un gato. Había otros ahí afuera, en la oscuridad. No se acercaban. Estaban silbando, alentando. Un animal aprendiendo a cazar. No soy alguien que golpea a un niño. No lo haría. Nunca. Pero todavía tenía mi llave para neumáticos, y esa cosa no era un niño. Entonces, cuando esos ojos vinieron hacia mí, comencé a balancearme. Lo golpeé en la oreja. El peso fue suficiente para hacerle perder el equilibrio y alejarlo tambaleándose de mí. Me giré para correr. La linterna estaba aferrada a su vida. Podía escuchar aullidos y silbidos desde el borde del bosque. Una manada emocionada, esperando una nueva presa. Miré hacia atrás, solo por un segundo. El niño vino arrastrándose hacia mí, a través de los troncos. Otra larga extremidad blanca sale de su boca y bloquea su silbido. Todo lo que podía oír eran unos sonidos rítmicos y ruidosos horribles, una y otra vez. Era más rápido, mucho más rápido. Lo ataqué de nuevo, pero no hizo nada. Entonces le estampé la linterna en la coronilla. Algo negro brotó cuando mi linterna se apagó con un crujido. La cosa se retiró, pero lo que fuera que todavía estuviera en el bosque no lo hizo. Lo oí correr, pasos tropezando con troncos en la oscuridad, silbidos y gritos que se convierten en un coro de nadas bloqueados y ahogados, desde todas direcciones. Manos saliendo de la oscuridad, tratando de agarrarme. Miembros blancos como la leche que emergen de rostros anónimos. El terreno recorrido en la práctica de la escritura. Hombre malo, ayuda. Todo lo que podía oír eran esos horribles rítmicos y amortiguados sonidos, una y otra vez. Corrí, me caí, me raspé las rodillas, me torcí el pie, me corté las manos contra la corteza y las rocas. Se estaban acercando. Entonces todo se detuvo. Un nuevo ruido, un susurro que atraviesa la tormenta, un cacareo extraño, como una mezcla de serpiente, cascabel y gallo. La cosa esa envió escalofríos por mi espalda. Momentos después, estaba solo yo. Yo, mis escalofríos y un bosque oscuro. Y Dios sabe qué más. No recuerdo mucho más. La hipotermia no es una broma.
¿Recuerdas esos excursionistas que te mencioné? ¿De la zona de descanso? Sí, me encontraron. Intenté explicarles lo que había visto. Algo de eso. Les mostré el cómic. Les hablé del coche de Lester. Todo. El detective con el que hablé me explicó que probablemente se trataba de un grito de ayuda. Que Lester era el hombre malo y pedía ayuda. Un testigo de un aparente... algo. Rayos. Estoy investigando eso desde entonces. Hay muchos relatos de esas personas. Algunos fingen paradas de autobús. Otros atacan a personas en los semáforos en rojo. Y algunos, aparentemente, engañan a la gente para que les ayude, aislándolos. ¿Quién sabe qué hizo?, dijo el niño, para que Lester caminara hacia la oscuridad. Quizás simplemente pidió ayuda. He intentado poner esa historia en palabras durante años, pero he tratado de no pensar en ella. Pero recientemente vi una publicación en Instagram que me provocó un ataque de pánico. Más de una década después, resulta que la gente todavía encuentra cómics por ahí. Algunos parecen nuevos, y todos leen lo mismo. Hombre malo, ayuda. Hace unos años, volví a estar en contacto con un viejo amigo mío. Phil siempre había sido un poco visionario. Podía hacer que cualquier cosa sonara convincente, así que cuando me sugirió que me mudara a la ciudad de Oklahoma para trabajar con él en su startup, no había manera de que dijera que no. El plan de negocios parecía sólido y ya había sentado las bases. Los primeros 3 empleados habían sido el propio Phil, su compañero de cuarto de la universidad, Lance, y ese tipo llamado Milan, a quien habían traído en avión desde Eslovenia. Un auténtico mago de la informática. Yo estaba entre la segunda generación de empleados, junto con otras 6 personas. Tenía la idea de un negocio de planificación de eventos centrado en la cultura corporativa. Salidas de empresa, convenciones, eventos y todas las comodidades de por medio. Phil sabía que había suficiente demanda para que alguien se ocupara de ese tipo de cosas en varias empresas grandes. Me contrataron como desarrollador de interfaz. Básicamente, me aseguro de que puedas hacer clic en las cosas. Conecto los sistemas del servidor a un frente de fácil navegación y lo presento de una manera atractiva. Tengo formación en experiencia de usuario, HCI y varios procesos de evaluación, grupos focales, recorridos cognitivos, casos de usuarios, personas. Ese es mi problema. Hago soluciones inteligentes. Las pruebo y mido los resultados. Se podría decir que soy Fat Five. Cualquier sistema que necesitemos para ser interactivo. Así fue como me involucré. Cuando llegué allí, habían cambiado el nombre de la empresa a Marion and Landing Corporate Events. Aparentemente, tener un nombre doble funcionó bien entre los inversores. Mi primer día fue prácticamente el primer día de todos. M y L se habían mudado a un gran espacio de oficinas, una incubadora de empresas a pocas cuadras del centro de Oklahoma. Phil le dio mucha importancia cortando la cinta y entregando nuestras tarjetas de paz en una especie de ceremonia fuera de lo común. A todos nos asignaron nuestros espacios en el escritorio. Hubo pastel y los días tuvimos que turnarnos para presentarnos.
El lugar había sido arreglado un poco, pero estoy bastante seguro de que la alfombra de pared a pared era al menos de finales de los años 80. Pasamos la mayor parte de ese día simplemente configurando nuestro espacio de trabajo, instalar software, configurar la infraestructura, revisar nuestras rutinas laborales. Pasé el día haciendo ping-pong entre Phil, hablando de ganancias a corto plazo, y Lance, hablando de grandes futuros y escalabilidad. Me preocupó, en cierto modo. Me di cuenta de que esos dos tendrían problemas para cooperar a largo plazo. La primera vez que hablé con Milan, estábamos en la sala de conferencias tomando un segundo trozo de pastel. Lo encontré mirando algo en la esquina y me acerqué para ver qué era. Alguien nos había regalado una flor como parte de nuestro paquete de bienvenida. Había una pequeña cesta de regalo y una bonita maceta amarilla. Tenía un pequeño cartel de "Bienvenidos" y todo. Sin embargo, la flor en sí era un poco rara. Una especie de girasol, pero más pequeño y con un tinte azul. Tenía un olor extraño, quizás un regalo de los anteriores inquilinos, o el propietario. Estará muerto en una semana, suspiré. ¿Disculpa? Milan me miró con los ojos muy abiertos, como si hubiera dicho algo inapropiado. La flor. No podré mantenerla con vida por mucho tiempo. Él se rió entre dientes. Oh, sí. Me dio una palmada en el hombro y me dio la más amplia sonrisa. Salió de la sala de conferencias, solo para girar en la puerta. Muerte en una semana. Él se rió entre dientes. Muerte en una semana. Simplemente no puedo evitarlo. Los días siguientes fueron mucho menos divertidos. Phil tenía una agenda apretada. Le había prometido a un importante inversor un prototipo funcional en un plazo ajustado y una primera versión a finales de mes. Dio un gran discurso sobre la responsabilidad y el compañerismo, y sobre cómo todos tendríamos que colaborar para llegar a fin de mes. Eso es una aventura, dijo sonriendo en la reunión de la mañana. Estamos atravesando bosques peligrosos y algunos días tendremos que deshacernos de nuestras mochilas para alejarnos de los osos enojados. Quizás tengamos que caminar a través de pantanos apestosos o defendernos de los lobos con nada más que palos afilados. No mentiré, eso va a ser duro, pero se los prometo. Les prometo que al final de ese viaje habrá una hermosa pradera. Escuché lo mejor que pude, pero no podía ignorar que nuestra nueva flor de oficina ya se veía un poco desgastada. Y solo había pasado un día. Fueron todos manos a la obra. No tuve mucho tiempo para pensar en nada más que en la elección de fuentes, nombres de dominio, procedimientos de verificación y reuniones. Todos los días, reuniones. He trabajado en proyectos Scrum antes, pero eso era ridículo. Aún así, hicimos un buen trabajo. Cumplimos el plazo para el prototipo funcional. Nos topamos con algunos inconvenientes y recibimos algunos comentarios sobre los cuales podría ser difícil actuar, pero en general funcionó a nuestro favor. Por extraño que parezca, el girasol de la oficina todavía colgaba allí. Lo había olvidado por completo. Todavía tenía el pequeño cartel de "Bienvenidos" y se había vuelto completamente azul. Los pétalos estaban caídos. Si no estaba ya muerto, se estaba muriendo.
Mientras lo miraba en la lúgubre sala de conferencias, Lance llamó a la puerta. Ese tipo era 3 años menor que yo y era lo más tipo A posible. Vicioso, ambicioso y visionario, cuya familia tenía suficientes recursos para permitirle el fracaso. Intentó mantener una especie de mirada de tipo surfista corporativo, pero parecía fuera de lugar. Entró y me notó mirando por encima de la flor de la oficina. Sin decir palabra, se acercó y la recogió. Algunos pétalos cayeron al suelo. «Pobrecita», dijo. «¿Crees que lo logrará?» «No lo sé». Me encogí de hombros. Ha estado dentro y sin agua durante una semana. O está muerta, o es un vampiro. «Creo que estaremos bien», dijo Lance, dejándola nuevamente en el suelo. «No veo colmillos». Mientras luchábamos por cumplir con la fecha límite, tras la fecha límite, después de la fecha límite, esa primera semana de repente se convirtió en un mes. Phil sonaba un poco menos optimista. Lance mayoritariamente se sentaba junto a su ventana, tratando de resolver algún rompecabezas de recursos imposible. Milan trabajaba prácticamente las 24 horas del día. Lo juro, el tipo tenía un saco de dormir al lado de su abrigo y nunca lo vi irse. A finales de mes terminamos en otra reunión. Esa vez no fue tan positiva. La corbata de Phil estaba floja y Lance estaba inusualmente callado. «Solo lo diré», suspiró Phil. «Eso no es sostenible». Un mes después, ya estábamos despidiendo a 3 personas. Además de eso, teníamos una nueva fecha límite: 2 semanas. Fue entonces cuando tenía que estar disponible la primera versión. Hubo un verdadero grito ahogado alrededor de la mesa. «Un gran cliente está dispuesto a contratarnos. Hudget Investment», explicó Phil. «Estamos hablando de contratos a largo plazo, pero tienen otras opciones. Y si no podemos poner eso en funcionamiento para entonces, nos abandonarán. Si esta empresa quiere sobrevivir, tenemos que mirar hacia adelante. Siempre hacia adelante». Me examinaron mentalmente. La cantidad de trabajo que podíamos esperar era asombrosa y solo pensar en las próximas noches me agotaba. Encontré que mis pensamientos y mis ojos se alejaban constantemente de los gráficos y explicaciones, buscando desesperadamente algo a lo que agarrarse, como la flor de la oficina. A estas alturas yo estaba tan muerta como podía estar. Los pétalos cubrían el suelo, pero el cartel de «Bienvenidos» permaneció. Las cosas se pusieron feas rápidamente. Phil empezó a repartir comida para llevar gratis a todos los que se quedaban hasta tarde, y conseguimos un sofá extra solo para dormir. Por suerte, la mayoría de nosotros no teníamos otros asuntos. Muchos de nosotros éramos solteros y no teníamos hijos, por lo que nadie dependía de que estuviéramos en casa a una hora determinada. Por cierto, las 3 personas que habían sido liberadas tenían una vida familiar rica. Nos metimos en ese ritmo. Todo el día, todos los días. Lo único que hacíamos era trabajar. En un momento vi a Milan lavándose con una esponja en la cocina comunitaria. Lance estaba repartiendo camisetas de la empresa a aquellos que no se habían duchado. Las cajas de comida para llevar se estaban amontonando. Aún así, seguimos adelante. Confiamos en Phil y en su visión de que habría un paso verde más allá de las zarzas. Pero ¿eran esas unas zarzas profundas?
Oye, amigo, ¿estás bien? La voz me golpeó de la nada. Salí de mi aturdimiento y me encontré mirando a un hombre. Estaba de pie en el pasillo, sosteniendo la puerta abierta a un extraño. Estoy aquí para el puesto de control de calidad, dijo. ¿Está Lance? Sí, claro, dije. Él está por aquí. Por supuesto que estaba. Todos lo estábamos. Invité al joven a pasar, pero me sentí confundido. Estaba cuestionándome a mí mismo. Hacía tiempo que mi teléfono se había quedado sin batería, y ni siquiera había pensado en cargarlo. Miré al joven, que seguía mirándome. Disculpe, pero mi teléfono está apagado. Es el día 15, ¿verdad? Yo pregunté. 18, respondió. Me sorprende verlos trabajar los sábados. Yo también. Pensé que era miércoles. Caminé hacia Phil, que estaba medio dormido en su escritorio. Vi a Lance invitar al joven a la sala de conferencias, justo enfrente de la flor muerta de la oficina. Nadie había tenido tiempo de limpiarlo. Yo... voy a ir a casa, dije. Consigue un par nuevo. Dúchate y come algo de fruta. Sí, tú... haz eso, murmuró Phil mientras se movía en su asiento. Su cara estaba pegada al teclado, dejando profundas marcas en su barbilla. Vuelve pronto. Solo unas pocas horas, bostecé. Haré la presentación lista para la reunión de mañana. No hay que holgazanear. Salí de la puerta, pero tan pronto como salí, tuve un violento ataque de tos. Sentí como si hubiera intentado inhalar un puñado de agujas, mientras pequeños pinchazos de dolor invadían mi garganta. Me apoyé contra la pared, jadeando por aire. No sufro de alergias ni asma, pero me imagino que eso es algo similar. Por un momento, sentí como si me estuviera muriendo, como si mi cuerpo estuviera rechazando algo extraño. Regresé a la oficina mientras mis compañeros de trabajo me miraban fijamente. Bebí 3 vasos de agua del grifo y me incliné sobre el fregadero de la cocina. El dolor disminuyó. Una breve calma se instaló en mi pecho cuando el sonido de los latidos en mi corazón pasó de ser el golpe de un rifle de asalto a ser un tambor suave y constante. Pensé que sería mejor volver al trabajo. Pero no fue tan simple. Cuando regresé a mi escritorio, miré a mi alrededor. Se me ocurrió que ya casi nadie trabajaba. Milan estaba medio dormido en el sofá, usando Tinder. Phil estaba profundamente dormido en su escritorio. Mis otros 3 colegas estaban navegando en las redes sociales o mirando fijamente por la ventana, envueltos en una manta. En algún momento, todos simplemente nos detuvimos. Simplemente estábamos viviendo allí. El joven que Lance había entrevistado salió apresuradamente de la sala de conferencias. Pude ver recostado en su silla a Lance, tomando una siesta. ¿Se había quedado dormido durante la entrevista? Me apresuré a alcanzar al joven y le hice señas para que se acercara a la entrada. Disculpe, dije. ¿Todo bien ahí dentro? Lo siento, pero no puedo. No puedo trabajar en este ambiente. Ese tipo claramente está drogado. La mitad de ustedes parece estar sufriendo un colapso mental. Y... El joven tartamudeó, agitando los brazos. Y el olor. Y no me refiero solo a las cajas de pizza.
Amigo, es algo en las paredes, como pan viejo o algo así. ¿No puedes olerlo? Las cajas de pizza, claro, pero... Respiré profundamente unas cuantas veces. No es una gran cosa. Un poco polvoriento, pero eso fue todo. Solo lo miré y me encogí de hombros. Todos ustedes tienen problemas, dijo, sacudiendo la cabeza. Buena suerte. Regresé a mi escritorio y puse mi mano en mi cómoda silla de oficina. Podía simplemente volver a sentarme e intentar terminar la presentación. Pero ya había renunciado a volver a casa. Eso fue rápido. Decidí intentarlo de nuevo. Me abroché la chaqueta, tomé otro trago de agua y salí por la puerta. Di 20 pasos. Ese dolor agudo volvió a mi garganta, extendiéndose como un 100 pies ardientes a mi diafragma. Era ese dolor negro y devorador. Dolor cegador, violento, como una condición médica. Me quedé allí tumbado, jadeando por aire. No podía moverme. Mis ojos estaban llorosos y podía sentir la tensión creciendo en mi cabeza. Mi pecho se estaba hundiendo sobre sí mismo, mientras mi cuerpo daba vueltas en cada rincón, buscando oxígeno. Todo lo que había hecho fue salir por la puerta y ahora yacía agonizante en el pasillo. Mi visión era solo un alfiler, un punto de luz, pero gradualmente pude sentir que la espiral se aflojaba sobre mi pecho. Me estaba conmoviendo. Una eternidad más tarde me encontré en el sofá cama, siendo despertado suavemente con una bofetada. Milan me miró, tratando de reprimir esa amplia sonrisa. No funcionó. No parecía genuino en comparación con esos ojos hundidos y exhaustos. No presiones. Demasiado fuerte, asintió. Muerto en una semana. Muerto en una semana. Estuve de acuerdo. Él se rió entre dientes. Me dio una palmada en el hombro y se alejó. Me quedé allí, tratando de descubrir qué estaba pasando. Una vez que el dolor en el pecho disminuyó y mi garganta se aclaró, decidí probar esto más a fondo. Resulta que físicamente no podía salir de la oficina. No era una cuestión de distancia, sino de tiempo. Cuanto más tiempo pasaba fuera de la oficina, peor me ponía. Incluso un solo paso fuera de la puerta y comencé a sentir síntomas de asfixia. Pero parecía que yo era el único al que le importaba. Todos los demás estaban dormidos o simplemente descansando. Intenté hablar con Milan otra vez, pero no pareció entender. Intenté despertar a Phil, pero simplemente me despidió. Lance estaba recostado en su silla, con la boca bien abierta y roncando ruidosamente en la sala de conferencias. Aún así, tenía que intentar algo. La sala de conferencias fue mi mejor opción. Disculpe, dije, sentándome frente a Lance. Necesito hablar contigo. Levantó la cabeza con un bocezo. Se aclaró los ojos. Se rascó la barba y me miró con sincera confusión. Hay algo mal aquí, dije. Estamos enfermos. Claro, sí. Lance se inclinó hacia la esquina de la habitación y recogió la maceta amarilla. El girasol marchito apenas aguantó. Tenemos que llamar a alguien. Control de venenos o... Está bien, te escucho. Partió la flor marchita por la mitad y se la metió en la boca.
aún manteniendo el contacto visual. Me miró fijamente, masticando. No sabía qué decir. Lance, tú... te la estás comiendo, le dije. Estás comiendo la flor. Sí, asintió. Supongo. Recogió algunos pétalos marchitos, junto con un puñado de tierra, consumiéndolo lentamente como si nada. Pequeñas motas de tierra cayeron de las comisuras de su boca, secas y crujientes como arena. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Aún manteniendo el contacto visual, nada de lo que hizo pareció registrarse como algo malo. En todo caso, yo era el que estaba extraño. Miré a los demás, pero a nadie pareció importarle. Milan simplemente pasó, sonriendo y asintiendo. Lance, tienes que... Me incliné hacia adelante para quitarle la maceta y accidentalmente arranqué el pequeño cartel de bienvenidos. La conducta de Lance cambió en un instante, como un animal salvaje entrando en una trampa para zorros. Retiró la olla, la puso sobre el archivador y volcó la mesa de una patada. Asumió esa postura agresiva, colocándose entre la puerta y yo. Nadie reaccionó. ¿Qué rayos estás haciendo?, grité. ¿Alguien está viendo esto? ¿Qué era lo que querías discutir?, preguntó con voz neutral y monótona. ¿Tienes lista la presentación? Me tomó por sorpresa cuando de repente saltó hacia mí, solo para tropezar con la mesa volteada. Crucé corriendo la habitación y accidentalmente derribé el archivador. La maceta amarilla cayó al suelo cuando me di cuenta de que realmente había un olor. Había una gran mancha verde de moho detrás del archivador, que llegaba hasta el suelo, cubierto por la antigua alfombra de los años 80. Había creado un punto blando allí, donde físicamente podía presionar el pie abajo al menos media pulgada. Levanté la vista, solo para ver a todos mis compañeros de trabajo de pie, mirándome. Incluso pude ver a Phil volver a ponerse de pie, con los ojos bien abiertos, pero la cabeza apoyada en el hombro. Estaba profundamente dormido, pero su cuerpo aún estaba de pie. Lance me rodeaba como un tiburón. Pasé con cuidado por encima del archivador. Si no hay nada más, deberías volver a trabajar, dijo Lance. Pon manos a la obra con esa presentación. Milan estaba acostado en el sofá, mirándome fijamente, con los ojos negros como los de un depredador hambriento. Lo siento, yo... solo quería registrarme, dije. No me importa. No hay problema. Lance saltó sobre la mesa y recogió con cuidado la maceta amarilla. Nuevamente recogió un poco de tierra y se la metió en la boca. Lo estás haciendo muy bien, tosió entre bocados. Sigan con el buen trabajo. Salí a nuestro espacio de trabajo comunitario y sentí las miradas que me seguían desde todas direcciones. Era como si no supieran lo que realmente estaban haciendo. Si uno cerrara los ojos y escuchara, sonaría como una oficina, pero mirarlos era una pesadilla. Ahora que sabía qué buscar, podía verlo en todas partes. Trozos de moho penetrando en los muebles, las sillas, las mesas, los escritorios, rayos, incluso el perchero junto a la entrada. Ahora que lo sabía, definitivamente podía olerlo. Tenía una acidez medicinal, como algo químico y nauseabundo.
Con cada paso que daba, podía sentir cómo se hinchaba en la alfombra. ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta? Nos habíamos vuelto tan dependientes de él, de manera tan gradual. No podía cargar mi teléfono, así que intenté conectarme. Recién ahora me di cuenta de que nuestra conexión a internet había muerto. Podíamos jugar con nuestras computadoras todo el día, pero en realidad no estábamos conectados a nada. Dos de los otros estaban simplemente haciendo clic, pero sus pantallas hacía tiempo que se habían apagado. Phil parecía estar escribiendo un documento, pero todo era una mezcla de tonterías. Eso me hizo pensar. Milan había estado usando Tinder. ¿Tenía una conexión? Caminé hacia él, solo para verlo deslizar los dedos por una pantalla en blanco. Me miró con ojos cansados y me dio una sonrisa forzada. Muerto en una semana, asintió. ¿Sí? Sí, Milan, en una semana. En ese entorno, es difícil mantenerse cuerdo. Perdí la noción del tiempo una y otra vez. No había plazos que cumplir, sin reuniones, sin llamadas telefónicas. Todos asumimos que estábamos constantemente entre trabajos. En un momento, mientras me dirigía al baño, me di cuenta de que habían pasado 2 días desde que el joven llamó a nuestra puerta. Lo único que hacíamos era beber agua y alucinar. En un momento me desperté pensando que todo estaba bien. Fue necesario leer ese moho para volver a la realidad. Phil había empezado a comerse el cartón de las viejas cajas de pizza. Milan bebía agua obsesivamente como si su vida dependiera de ello. Ni siquiera había visto a Lance en un par de días. Nuestros otros compañeros de trabajo se besaban como si fuera el fin del mundo, o se retorcían contra la alfombra como perros frotándose la espalda. Con la poca claridad que tenía, intenté hacer algo. Intenté poner un cartel de "Ayuda" en la ventana, pero no pude encontrar un bolígrafo que funcionara. Alguien había usado la mayoría de nuestros marcadores para dibujar en las paredes del baño. Intenté tirar un monitor por la ventana, pero los demás simplemente me agarraron y me tiraron al suelo, y me desmayé por el olor a moho. Las ventanas estaban cerradas, pero incluso si no lo estuvieran, no había manera de que sobreviviera a una caída de 3 pisos sobre asfalto sólido. Cada fecha límite había llegado y pasado. Apenas hablábamos. Simplemente gruñíamos y sobrevivíamos como langosas. Un chico en la esquina estaba gravemente enfermo. Apenas podía respirar. Phil estaba sacando insectos de la alfombra, como un chimpancé. Milan se estaba comiendo su propio cabello, y aún así, Lance no estaba a la vista. Esa mañana, mientras deambulaba aturdido, decidí intentarlo. Ese fue literalmente todo mi pensamiento. Intentar. Abrí el armario de las escobas, solo para encontrar a Lance. Se había acurrucado en posición fetal y murió. Había pequeños brotes de girasol creciendo en sus orejas, uñas y cara. Su piel crujía, como tierra seca, y pequeños insectos negros se arrastraban por sus ojos blancos y vacíos. Llevaba un tiempo muerto, un largo rato, quizás una semana. Agarré un martillo. Tenía que intentarlo. Salí de la cocina y caminé pesadamente hacia la puerta principal. Tan pronto como me acerqué, los demás se levantaron. Intentarían detenerme. Milan, todavía intentando sonreír, se acercó a mí. Tenía que acordarme de intentarlo.
Solo intentarlo. Le golpeé la mejilla con mi martillo y se desplomó en el suelo. Los demás empezaron a correr. Phil se tambaleó hacia adelante como un primate, gruñendo y gritando. Los otros dos hicieron lo mismo, blandiendo teclados como porras. Abrí la puerta principal y sentí ese dolor agudo de inmediato. Era como entrar voluntariamente en un horno. Intentar. Sentí unas manos agarrándome, tratando desesperadamente de tirarme hacia atrás. Seguí golpeándolos, una y otra vez, rompiendo dedos, manos, codos, narices. No llegues tarde, murmuró Phil. La reseña. ¿Estás listo para las 9 en punto? En tu escritorio en 1 hora. Y entonces, Mila me miró desde el suelo. A su sonrisa forzada le faltaba un diente. Muerto en 1 semana. Finalmente, cuando mi camiseta crujiente de la compañía M&L me falló, salí al pasillo corriendo. Solo corrí. Corrí hacia adelante y se negaron a seguirme, como animales que retroceden ante las llamas. Retrocedieron. Escuché sus gritos mientras mi cuerpo en deterioro se abría paso por el pasillo. Más allá del logotipo de la empresa, pasado el plan de salida de emergencia, más allá del extintor, ya no había aire, solo un dolor paralizante. Mi pierna izquierda cedió, pero seguí cojeando hacia adelante, apoyándome contra la pared. Sentí el concreto frío contra mi piel, calmando el dolor ardiente en mi interior. Al doblar la esquina, me desplomé y rodé por las escaleras. Algo se rompió en mi hombro y mi pie giró en sentido contrario. Estaba atrapado, como una roca en el fondo del océano. Lo último que vi antes de que mi visión se desvaneciera fue alguien vestido de verde. Y lo último que escuché fue un grito ahogado. Y luego, nada. Me rescató una señora de la limpieza que estaba haciendo su ronda. Estuve clínicamente muerto durante unos 20 segundos, pero me trajeron de vuelta y me pusieron un ventilador. Lo describieron como un shock anafiláctico severo. Podría haberme puesto en coma. Lo vi en las noticias. Algo de eso. La versión que querían que viéramos. Lo llamaron envenenamiento severo por carbono debido a una inspección fallida de la ventilación. Vi el segmento de noticias donde sacaron una bolsa negra para cadáveres. Pude ver que estaba retorcido. Hubo entrevistas con el propietario del edificio, varios inspectores de salud e incluso algunas figuras políticas. Nuestro principal inversor, el grupo Hachette, quedó consternado. Nos habían estado pagando como parte de un contrato para desarrollar nuestra plataforma, pero coincidieron en que habían notado complicaciones. Aún así, me pareció extraño que no mencionaran que no enviarían a una sola persona a inspeccionarnos o a celebrar una reunión. Oficialmente, hubo un malentendido con el contratista independiente que se suponía debía hacer una inspección antes de que nos mudáramos. Ya habían quebrado, por lo que no había responsabilidad. Supervisión administrativa, en el peor de los casos. Aproximadamente un mes después, se programó la demolición de todo el edificio. Ni una sola palabra de moho u hongos. Phil acabó con una grave infección traqueal que le costó la voz. Milan tenía una especie de úlcera estomacal infectada y tuvieron que ponerle una vía intravenosa.
Lo último que supe de él fue que estaba en silla de ruedas. Aún sigo codificando. Los otros dos aparentemente desaparecieron de la faz de la tierra. Se mantuvieron fuera de los periódicos y solo se los vio brevemente en el segmento de noticias. Creo que uno de ellos se mudó a Minnesota. El otro, no lo sé. Eso fue hace unos años y solo recientemente comencé a recordar las cosas con mayor claridad. Es como una niebla que se levanta lentamente de mi mente. Regresé a mi ciudad natal de Juniper para alejarme de todo esto. Conseguí un trabajo como profesor a tiempo parcial. Quiero esto como una especie de registro si algo me sucediera. Porque recientemente encontré una extraña planta azul creciendo en mi patio trasero. Y tengo esa terrible sensación en la boca del estómago de que podría estar muerto en una semana.